Muy bien. El día de hablar de los tumores germinales de testículo. Ese es el aviso de privacidad. Entonces, cuando hablamos de tumores germinales testiculares, vemos que es un tumor raro, ocupa 1% de las neoplasias en los hombres. Sin embargo, va a ser el tumor sólido más común en hombres de 15 a 35 años, que ocupa el 80% de la incidencia de esos tumores, ¿no? Hombres jóvenes. 95% de los tumores va a ser de origen germinal. Y bueno, se van a dividir en dos grandes ramas: los tumores testiculares germinales de tipo seminoma y los tumores germinales testiculares de tipo no seminomas. Y bueno, aquí en la tabla de derecha vemos los diferentes tipos de tumores que pueden presentarse a nivel testicular. Los más importantes, células germinales, pero también pueden presentarse de otro tipo de células que no son germinales, como las células de Sertoli, los tumores de Leydig, etcétera, ¿no? Y bueno, aún más raros, pues, tumores de tejido mesenquimal, algunos epiteliales, como los linfomas, el tumor de piel escrotal, y bueno, algún tumor de próstata que invada testículos, que sería muy, muy raro. Y bueno, tal vez, bueno, desde mi punto de vista es que ¿por qué los tumores germinales están en un programa académico si ocupa 1%, si son relativamente raros? Yo creo que hay dos razones muy importantes para que estemos viendo esta clase. La primera razón es la edad de los pacientes, son pacientes jóvenes, y la segunda razón, que son tumores sólidos con tasas de curación elevadas, ¿no? Aquí probablemente sí podamos hablar de curación en este tipo de tumores. Aquí vemos una gráfica de incidencia en cuanto a edad. Y bueno, vamos a ver que de 20 a los 34, 35 años es donde más incidencia tenemos, ¿no? De los 35 a los 44, 22%. Bueno, de los 20 a los 45 años va a ocupar el grupo más importante, ¿no? Y recuerden, son pacientes jóvenes sin comorbilidades. Esa es la edad media del diagnóstico en Estados Unidos, 33 años. En cuanto a los factores de riesgo, pues bueno, uno de los más conocidos, el factor de riesgo clásico, es el historial de criptorquidia, ¿no? Que nos da un riesgo de 4 a 8 veces mayor. Y bueno, se recomienda hacer siempre, bueno, es una indicación, la orquidopexia. Sin embargo, aunque se haga la orquidopexia, esto no reduce a cero el riesgo, ¿no? Siempre va a haber un riesgo de 2 a 3 veces de tener cáncer testicular. Definitivamente disminuye el riesgo, pero no al 100%. Los diferentes síndromes acá, el clásico es el Klinefelter, pero bueno, cualquier síndrome en el que hayan alteraciones gonadales, ¿sí? Puede predisponer a tumores en la línea germinal, ¿no? Ya tanto como ovario como testículo, pues siempre esos síndromes van a representar un factor de riesgo. El cáncer de testículo en familiares de primer grado, pues también es un factor importante. Los hijos de los pacientes con cáncer testicular tienen un riesgo de 4 a 6 veces mayor, y en hermanos de 8 a 10 veces. Entonces, pues a los pacientes que tienen este tipo de tumores, recuerden, son pacientes con alta tasa de curación. La mayor parte de los pacientes no va a tener hijos al momento del diagnóstico. De todas formas, hay que comentar esto a futuro, ¿no? Que si planean tener hijos a futuro, pues hay que también educarlos, ¿no? De autoexploración. Eh, 1 a 2% de pacientes van a desarrollar un tumor testicular contralateral, y bueno, antecedentes de infertilidad o una neoplasia testicular in situ también es factor de riesgo. Estos son algunas condiciones, algunos factores que no han sido demostrados, que no se han ligado al tumor testicular, como un trauma, la temperatura explotada elevada, actividades recurrentes como equitación o ciclismo, usar la moto, ¿no? Y bueno, esto
llega a, por lo general, el paciente con cáncer de testículo es muy común que llegue acompañado de la mamá. Y bueno, también llega a ser común que la mamá pregunte si no habrá sido un efecto secundario de alguna patada, de algún balonazo, ¿no? O sea, es de algún trauma. Entonces, eso es algo que preguntan frecuentemente los familiares de los pacientes con cáncer de testículo, ¿no? Y bueno, la respuesta es que no tiene absolutamente nada que ver un trauma crónico con la aparición de un cáncer testicular. Aquí hay algunos otros antecedentes familiares, el síndrome de Down, bueno, al fin y al cabo va a tener alteraciones a nivel germinal, ¿no? Bueno, el cuadro clínico, eso es algo que es en la mayoría de los pacientes, tal vez más del 65%. Una masa testicular indolora, es algo que eh, es muy común, un crecimiento lento, un crecimiento progresivo. Y bueno, esto no muchas veces el adolescente, la persona que por lo general es joven, puede ser por pena, por que no le das tanta importancia, pero sí a veces hay este retraso en el crecimiento por esta falta de iniciativa de acudir, sobre todo como no causa dolor, como es algo de crecimiento lento, pues muchas veces no se le da la importancia adecuada, ¿no? Por la persona. 2 a 3% de ese tipo de tumores es bilateral en ambos testículos. Realmente el dolor en el hipogastrio no es tan común. Cuando aparece el dolor en el hipogástrico, probablemente sea enfermedad avanzada. El dolor agudo testicular en un 10% no es una presentación nada común. Y bueno, en enfermedades pues muy avanzadas, cuando hay una alta carga tumoral, pueden aparecer algunos síndromes paraneoplásicos, como el hipertiroidismo paraneoplásico, cuando existe una elevación muy grande de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, pueden activar los receptores de TSH, ¿no? También puede haber encefalitis límbica. Y de los pacientes con tumores testiculares, 30% van a debutar con enfermedad metastásica, ¿no? Pues puede causar dolor una masa abdominal, las metástasis pulmonares pueden causar tos, disnea, dolor torácico, ¿no? Falta hemoptisis, dolor lumbar, ¿sí? Y bueno, si hay metástasis al sistema nervioso central, van a haber cefalea, náusea, ataxia probablemente. Y bueno, aquí una gráfica de las anormalidades testiculares. Eh, Vean cómo cuando hablamos de masas testiculares son masas intratesticulares, no a nivel de saco escrotal. Y bueno, esto hace que la presentación se pueda observar de forma muy adecuada con el ultrasonido. Cuando nos llega un paciente al consultorio que refiere que tiene un crecimiento testicular indoloro, pues bueno, hay que hacer una buena exploración física, ver si hay o no hay dolor, descartar que no puede ser una infección, un linfocele, ¿no? Y bueno, siempre para el estudio de las masas testiculares, después de la exploración física, vale la pena pedir un ultrasonido testicular. El ultrasonido testicular nos ayuda muchísimo, es un estudio bastante accesible, bastante bueno, ¿sí? No solamente para los tumores testiculares como tal, sino también para hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Si yo estoy sospechando que sí es un tumor testicular maligno, vale la pena hacer los laboratorios de rutina, ¿no? Biometría hemática, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, y esos tres marcadores que van a ser claves en el tratamiento y manejo de los tumores germinales de testículo: alfa-fetoproteína, la DHL, deshidrogenasa láctica, y la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana. Si en el ultrasonido y en el laboratorio me dan una alta sospecha de cáncer testicular, pues bueno, necesitamos hacer un protocolo de estudio o sea, un tratamiento para este tumor testicular altamente sospechoso de cáncer. Y lo primero hay que hacer una resección,
¿quién hace esta resección? ¿A quién se lo vamos a enviar? Tenemos diferentes personas que pueden hacer estas orquiectomías. El uro-oncólogo, ¿sí? Realmente la mayor parte de los urólogos en su formación de residentes tienen pues una formación que incluye la parte de oncología. Últimamente hay una especialidad que son los doctores que terminan urología, se pueden especializar en oncología. Pero para ser sinceros, yo creo que tanto un urólogo como un urooncólogo pueden hacer un excelente trabajo cuando hablamos de tumores testiculares. Y bueno, el oncólogo quirúrgico también tiene la capacidad de hacer ese tipo de resecciones de forma muy, muy adecuada, pero tradicionalmente todo lo que es tumores urológicos, pues los opera el urólogo o el urooncólogo. Bueno, vamos a describir algunas características del ultrasonido testicular, ¿sí? Permite detección de neoplasias no sospechadas por el examen físico. A veces es muy subjetivo que el paciente sienta una masa testicular, sobre todo si son pequeñas o si hay edema o si junto a la masa testicular se asocia un linfocele, pues tal vez no se palpe de forma tan franca la tumoración. Y bueno, el ultrasonido permite detectar esas neoplasias, ¿no? Nos va a ayudar mucho para el diagnóstico diferencial de la masa testicular. Y bueno, permite el examen simultáneo del testículo contralateral. Siempre hay que valorar ambos testículos. Detecta la presencia de microcalcificaciones y tiene una sensibilidad bastante buena, ¿no? Que llega a ser un 95%. Y bueno, en términos generales, hay algunas características de las diferentes histologías de los tumores testiculares germinales, ¿no? Dependiendo si es seminoma, teratocarcinoma o los carcinoma embrionario, bueno, nos da algunas características del ultrasonido, que bueno, eso al fin y al cabo, el que nos lo va a confirmar es el reporte de patología. Si ya tenemos esta sospecha de un tumor testicular por ultrasonido, necesitamos hacer una tomografía axial, ¿sí? Eso es para etapificar qué es lo que vamos a buscar en pacientes con tumores testiculares, sobre todo adenopatías, ¿no? Es muy común que el cáncer germinal se vaya a ganglios retroperitoneales, a ganglios pélvicos, a ganglios mediastinales, hígado, pulmón. Entonces, sobre todo adenopatías mayores de 15 milímetros en su eje menor se van a considerar como actividad tumoral, ¿no? Como altamente sospechoso. Y bueno, necesitamos hacer una tomografía tórax, abdomen, pelvis para descartar enfermedad hepática, también enfermedad pulmonar, que muchas veces aparece ahí, las lesiones, y en raras ocasiones también puede ir a hueso. Aquí vemos algunos ejemplos de una tomografía donde vemos que hay algunos ganglios con un eje menor de 15 milímetros que son altamente sugestivos de depósitos tumorales. Ese es pues, uno de los casos extremos, ¿no? Un tumor testicular que de 15 centímetros aproximadamente, que digo, en este artículo se reporta que se logró quitar de forma adecuada ese tipo de tumor. Y bueno, eso es algo que podemos ver, ¿no? La clásica imagen de metástasis pulmonares en cuestión de tumores germinales. En cuanto a los marcadores tumorales, esos ya los comentamos, son los tres principales marcadores tumorales que nos van a servir sobre todo para una orientación diagnóstica y seguimiento. Son muy importantes en cáncer de testículo. En la mayoría de los tumores, en la mayoría del cáncer en general, los marcadores tumorales clásicos en sangre no nos sirven mucho, ¿sí? Cada vez hay más evidencia de que no nos van a tener, de que no nos van a guiar a tomar decisiones clínicas. Pero
como todo en medicina, hay excepciones, ¿no? Y el cáncer de testículo es una de esas excepciones. En esta enfermedad, los marcadores tumorales nos sirven muchísimo. ¿Cuáles son los puntos claves de los marcadores tumorales? Si hay elevación de la alfa-fetoproteína, automáticamente se trata como un tumor no seminoma. Aunque el reporte de patología me diga que solo es de tipo seminoma, elevación de alfa-fetoproteína es igual a no seminoma. Hay que tomar marcadores antes y después de la cirugía, porque eso nos va a dar un pronóstico, nos va a decir no solamente pronóstico, sino cómo tratar al paciente, ¿sí? Van a servir para etapificar al paciente los marcadores tumorales y bueno, nos va a dar un seguimiento en pacientes con cáncer avanzado. La fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana se eleva aproximadamente hasta en un 50% de tumores testiculares. Se va a elevar en todos los pacientes que tengan coriocarcinoma, 80% que tengan componente de carcinoma embrionario en el reporte de patología, y de un 10 a un 25% de pacientes con seminoma puro. Su elevación se correlaciona con el volumen de la enfermedad. Si hay metástasis por ejemplo, por un coriocarcinoma a nivel hepático, a nivel pulmonar, seguramente en los estudios de sangre voy a encontrar una elevada fracción beta, ¿sí? Y su vida media es de 24 a 36 horas. Eso, bueno, vamos con la siguiente, la alfa-fetoproteína. Esto se puede elevar hasta en un 70% de tumores testiculares. Se eleva sobre todo cuando hay elementos embrionarios en el reporte de patología, el carcinoma embrionario, cuando hay carcinoma de saco vitelino y bueno, en algunos pacientes con teratomas. Recuerden, no se eleva en pacientes con seminoma puro. Si un seminoma puro se describe en la patología, pero bioquímicamente en el examen de sangre se encuentra una elevación de la alfa-fetoproteína, se debe tratar como un no seminoma. Y bueno, su vida media es de 5 a 7 días. La vida media de la fracción beta, la vida media de la alfa-fetoproteína es importante porque no, las guías de tratamiento van a ser muchas veces son en base a los marcadores tumorales, pero necesitamos saber los valores de estos biomarcadores después de la cirugía. Una vez que operen al paciente, que le hacen una orquiectomía, tenemos que esperar que pasen mínimo 2 o 3 vidas medias para tomar nuevos valores de laboratorio. Entonces, si yo me espero, le hacen el día de hoy una orquiectomía al paciente y en 5 días tomo un control de biomarcador de alfa-fetoproteína, por ejemplo, es probable que salga elevado. Y si solamente me baso en eso, tal vez dé un sobretratamiento o un tratamiento más agresivo del que debería. Entonces me tengo que esperar mínimo unos 14 días, ¿sí? Mínimo unos 14 días para poder tomar, poder tomarlo como válido. También la DHL nos sirve, sin embargo, es menos específica, ¿no? Se llega a elevar hasta un 80% de los pacientes. No, no es tan específica. Sin embargo, en algunos pacientes va a ser el único marcador elevado, entonces nos va a servir de seguimiento. Y bueno, ante la sospecha, ojo, no hay que tomar biopsias de tumores testiculares. La razón es que al tratarse de una enfermedad potencialmente curable, si tomamos la biopsia, hay mucho riesgo de hacer siembras, hay mucho riesgo de romper la barrera testicular y hacer una diseminación sanguínea de las células tumorales. Por eso no hay que tomar biopsias. Si yo tengo un cuadro clínico altamente sugerente de un tumor testicular, si este cuadro clínico se apoya con el ultrasonido, con los marcadores tumorales, la indicación es realizar una orquiectomía radical vía inguinal. Y eso hay que hacerlo aunque el paciente tenga metástasis o sea, con o sin metástasis, hay que hacerlo.
¿Por qué? Supongamos que el paciente tiene lesiones hepáticas. ¿Por qué no tomar una biopsia de la lesión hepática y listo? Porque la quimioterapia, al ser quimioterapias efectivas, es probable que puedan llegar hasta, digo, en algunos casos, hasta desaparecer la enfermedad metastásica o controlarla por varios años, ¿no? Entonces, si yo le doy quimioterapia y tengo una buena respuesta, esa quimioterapia que tiene buena respuesta en el hígado no va a entrar al testículo. Entonces, necesito hacer una orquiectomía radical para quitar el tumor primario, ya que la quimioterapia no entra al testículo, ¿no? Por las barreras anatómicas. Y bueno, una vez que tenga la sospecha, lo mando con el urólogo, con el oncólogo médico, para que se haga la orquiectomía radical. Y bueno, me espero el reporte de patología para confirmar el tipo de diagnóstico y a los marcadores tumorales post cirugía. Y en base a estos dos, pues tomamos las decisiones de tratamiento, de qué es lo que sigue. En cuanto a la patología, bueno, eh, como habíamos comentado, la mayor parte son tumores de células germinales. El seminoma clásico, el seminoma puro, cuando el reporte de patología solamente reporta seminoma, esto pasa en un 40%. Y cuando hablamos de no seminomas, o sea, las diferentes patologías, perdón, los diferentes tejidos, eh, eso va a ocurrir en un 60%, ¿no? Es común que se reporten tejidos mixtos, ¿no? Que el patólogo reporte, se encontró un 50% de carcinoma embrionario, un 30% de teratoma y un 20% de seminoma clásico. Es común que sea una histología mixta. Y bueno, estos tumores de los cordones sexuales, los linfomas, los sarcomas, pues bueno, eso es algo mucho más raro, ¿no? De un 3 al 5%. En cuanto al seminoma clásico, 10% van a tener tejido de sincito trofoblasto, por lo que van a poder producir la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana. Sin embargo, eso no va a tener una influencia muy marcada en el pronóstico. Recuerden, los seminomas clásicos no secretan alfa-fetoproteína. Sí hay alfa-fetoproteína positiva en los biomarcadores tumorales. Seguramente hay algún componente oculto de otro tipo de tejido. En cuanto al carcinoma embrionario, es el segundo tejido maligno más común. Se da más que nada en la segunda década de la vida y es raro en personas adultas. Y bueno, normalmente cuando se encuentran los pacientes que tienen este tipo de histología, tienen cierto riesgo de presentar metástasis o enfermedad a distancia, ¿no? En cuanto al coriocarcinoma, es extremadamente raro en forma pura. Realmente eh, perdón, es más común cuando está junto con otros tipos histológicos y bueno, llega a ser una variante muy agresiva, hay que tener mucho cuidado cuando se traten pacientes con coriocarcinoma, porque aquí pasa que si el paciente ya tiene metástasis y yo le doy una quimioterapia, yo sé que la quimioterapia va a tener una buena respuesta, ¿no? Va a destruir el tejido. Pero bueno, si le doy la quimioterapia y tiene mucho volumen tumoral, puede haber síndromes de respuesta inflamatorias sistémicas muy, muy graves, ¿no? Que pueden llevar a empeorar las situaciones clínicas del paciente, ¿no? Yo recuerdo como un paciente joven cuando estaba en la residencia, lo ingresamos al hospital para iniciar su quimioterapia porque tenía un volumen grande de metástasis pulmonares y el reporte de patología decía que era un coriocarcinoma. Entonces, al segundo día empezó con hemoptisis y bueno, esta hemoptisis no la tenía, fue el resultado, ¿no? De la destrucción de tejido tumoral a nivel pulmonar, pero la hemoptisis no se controló y fue una hemoptisis masiva y falleció el paciente. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado de tratar a esos pacientes.
El otro componente de los no seminomas es el teratoma, es un componente común en ese tipo de tumores mixtos, igual la mayor parte viene acompañado de otro, y en su forma pura es muy, muy raro, ¿no? Apenas un 2 o 3% de los pacientes. Pueden ser teratomas de tipo maduro o inmaduro, y bueno, ese tipo de teratomas no van a responder al quimio. Cuando se sospeche de que una lesión metastásica es teratoma, hay que operarla, ¿no? Porque la cirugía va a ser el único tratamiento efectivo. Y bueno, una vez teniendo el reporte de patología de la orquiectomía, teniendo los marcadores tumorales posterior a la cirugía y teniendo la tomografía tórax abdominopélvica, vamos a estadificar al paciente, ¿no? Vamos a usar el TNM, esa es una de las clasificaciones que más usamos. Hay otras, pero esa es la que más se usa en la mayor parte del mundo, ¿sí? Y bueno, vean que aquí, aparte de TNM, vamos a agregar S, ¿no? La S va a ser de los marcadores tumorales. Y bueno, en el futuro, como consejo para los que vayan a ser oncólogos, para los que vayan a ser urólogos o los que vayan a ver a ese tipo de pacientes, cuando midamos DHL, cuando midamos la fracción beta de la gonadotrofina crónica humana, la alfa-fosfetoproteína, hay que fijarnos en las unidades, ¿sí? En las unidades que nos ponen las diferentes guías, con las unidades que nos da el laboratorio local. Porque si bien muchas veces son las mismas unidades, a veces son diferentes unidades, y pues si no nos fijamos, pues podemos estadificar de forma errónea al paciente. Y bueno, una vez que tengamos el TNM y la S, pues vamos a clasificar al paciente. Como la mayor parte de las cosas en medicina tienen su excepción, pacientes con metástasis van a ser etapa clínica 3. En todos los demás clasificaciones de TNM, un paciente metastásico es etapa clínica 4, pero en cáncer testicular, un paciente metastásico es etapa clínica 3. Y bueno, en términos generales, las etapas clínicas 1 son tumores limitados a testículo, etapa clínica 2, tumores con metástasis a ganglios linfáticos, sobre todo a nivel retroperitoneal, y etapa clínica 3 son metástasis ya fuera de ganglios retroperitoneales y a otros tejidos, ¿no? Como pulmón, hígado, hueso, sistema nervioso central. Y para las etapas avanzadas, ¿sí? O sea, etapa clínica 2 y 3, hay que hacer una clasificación de riesgo, ¿no? Ya sea que sea seminoma o que sea, perdón, que sea seminoma o que sea no seminoma. Aquí vamos a ver, hay diferentes criterios y bueno, para no seminoma tenemos buen pronóstico, pronóstico intermedio y mal pronóstico. Y vean cómo para los pacientes con seminoma, a pesar de que hay pacientes que van a tener metástasis viscerales, hepáticas, óseas, sistema nervioso central, no se considera que alguno de esos pacientes tenga un mal pronóstico. El tratamiento, pues bueno, también hay que determinar si es seminoma puro o es no seminoma, porque tenemos guías de tratamiento para pacientes con histologías seminomas puros e histologías de tipo no seminoma. Hay que conocer la extensión de la enfermedad. Hay que considerar, eso vale la pena grabárselo, ¿no? Que aunque la enfermedad sea metastásica, el pronóstico puede llegar a ser bueno. ¿Sí? No, nunca hay que dar por, pues, porque ya no hay nada que hacer o para que lo enviamos al oncólogo. No, no. Hay que aprovechar que los pacientes son jóvenes, la mayor parte de los pacientes no tienen comorbilidades, ¿sí? Para poder dar un tratamiento a todos los pacientes, ¿sí? Ya que aunque sea metastásico, hay grandes probabilidades de que tengamos una respuesta, ¿no? Y bueno, siempre va a ser necesaria la orquiectomía radical para conocer la histología, ¿sí? En etapas de riesgo o regionales, cuando ya hay metástasis ganglionares, pero regionales, después de la orquiectomía podemos hacer una disección linfática retroperitoneal. Se puede dar radiación adyuvante o quimioterapia adyuvante, ¿no?
son estrategias para disminuir el riesgo de una recaída a futuro. Actualmente lo que más se usa es la quimioterapia. Pacientes con etapas metastásicas, pues bueno, después de la orquiectomía radical, vamos a dar un tratamiento con quimioterapia, con el esquema BEP, ¿no? El clásico esquema que es cisplatino, etopósido y bleomicina. Bueno, vamos a hacer una pausa, un paréntesis aquí. Y bueno, esto es para darles un comentario de lo que se ha estado viviendo en los últimos meses en relación a la parte oncología y la quimioterapia. Yo creo que la mayor parte de ustedes han escuchado que no hay quimioterapia disponible en México. En términos, esto llega a ser un problema, es un problema de salud, ¿sí? Es un problema que nosotros como oncólogos médicos que aplicamos la quimioterapia llega a ser bastante difícil. Por ejemplo, el cisplatino ese casi siempre ha habido, no ha habido tanto problema, pero este que se llama etopósido y la bleomicina son casos bastante peculiares. Por ejemplo, el etopósido viene en ámpulas de 100 miligramos y cada caja me trae 10 ámpulas. En el 2015-2016, un frasco de etopósido valía alrededor de tal vez 30 pesos. La caja o sea, a un precio al público no costaba más de 500 pesos la caja. Ahora, por cuestiones gubernamentales, por cuestiones de exportación, por cuestiones, bueno, yo no soy tan seguro las razones, pero no hay. Entonces, si alguien la quiere comprar de forma privada, tiene que ser importada. Entonces, y ya, perdón, sí, debe ser, perdón, importada ya sea de la India, ya sea de Estados Unidos, y ya sea de la India o de Estados Unidos, cada ámpula de topósido de costar 30 pesos cuesta 1,500, 2,000 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo necesito, eh, pues, una caja, o sea, si necesito 10 ámpulas, al paciente le puede costar 10,000, 20,000 pesos, algo que antes costaba 500 pesos. ¿Sí? Y eso es en la parte privada. Lo raro es que, eh, pues, hasta de unos meses para acá, en la institución pública sí podemos conseguir etopósido, sí podemos conseguir bleomicina, pero en la parte privada no podemos. Y bueno, eso sí llama mucho la atención y eso es lo que nosotros, los oncólogos médicos, bueno, sobre todo al fin y al cabo el paciente es el que lo va a sufrir. Muy bien, vamos a cerrar este comentario sobre la quimioterapia. Y bueno, en etapas tempranas, posterior a la orquiectomía, eso es lo que nos llega mucho, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecemos, no? Como habíamos comentado, podemos dar en seminomas vigilancia, radiación o quimioterapia, y en no seminomas vigilancia, cirugía o quimioterapia. Actualmente preferimos dar quimioterapia, ¿sí? Porque ofrece tasas bajas de recaída. Sin embargo, cualquiera de las opciones, vamos a tener que la sobrevida libre de enfermedad a 5 años es excelente, ¿no? Pero actualmente damos quimioterapia. Y bueno, esa es una gráfica que no vemos mucho en cáncer, ¿no? Sobrevida a 5 años, vemos como en etapa localizada 99%, etapa regional 96%, etapa metastásica 72% a 5 años. ¿Sí? Es algo, eso es algo que muchas veces nos da gusto tratar a estos pacientes porque tienen un excelente pronóstico y bueno, como oncólogos no siempre podemos ver a pacientes con enfermedad metastásica vivos a mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo creo que el segundo o tercer paciente que traté aquí en Yucatán de forma privada es un paciente que tenía con un cáncer testicular, no seminoma, con metástasis ganglionares regionales y en cuello, metástasis pulmonares. Entonces, primero se hizo la orquiectomía, luego yo le di quimioterapia y después de la quimioterapia lo lo envié con el cirujano que le hizo una disección ganglionar del cuello, le hizo disección ganglionar del retroperitoneo
y le hizo ablaciones a las lesiones pulmonares que habían sobrado después de la quimioterapia. Entonces el paciente, una etapa metastásica, pero hasta el día de hoy lo sigo viendo y está súper bien. Entonces eso es un caso de éxito, ¿no? Y bueno, el grupo noruego tiene, hay un grupo, perdón, el grupo nórdico, que son que los países pues nórdicos, ¿no? Suecia, Noruega, etcétera, pues tienen un grupo que se llama Suenoteca. Entonces, esto cada vez se va actualizando y nos dan pautas de cómo tratar a los pacientes con sospecha de cáncer testicular y los que obviamente ya se confirma cáncer testicular. Son guías que también hay que tener en cuenta. Situaciones especiales podemos llegar a tener, ¿no? Tumores testiculares irresecables o inoperables, ¿no? Esto no es muy raro, pero a veces puede pasar, ¿no? Pacientes que tienen malas condiciones generales, que tienen mucho volumen tumoral y llegan con disnea, llegan con anemia severa, llegan con mal estado funcional, entonces no se puede operar, ¿sí? Es inoperable, pero si tenemos una imagen, si tenemos los marcadores tumorales elevados, bueno, si tenemos todo para sospechar que es un tumor germinal, muchas veces tomamos en cuenta que el paciente es un paciente joven, que hay buena respuesta al tratamiento y en esas situaciones podemos iniciar un tratamiento de quimioterapia sin tener una histología. Yo recuerdo tal vez como 3, 4 casos a lo mucho en la residencia que a esos pacientes en malas condiciones los metíamos a la terapia intensiva del siglo XXI, del Hospital de Oncología, y se le daba la quimioterapia. Y a veces un paciente hasta intubado recibió quimioterapia y son pacientes que pues la mayoría salieron porque tuvieron una muy buena respuesta a quimioterapia y después de que salieron se les operó el testículo. Entonces, son pacientes en los que vale la pena, hacer la quimioterapia en condiciones extremas, ¿no? También está el tumor germinal quemado, ¿sí? Ese es un tumor, es una condición clínica, ¿sí? El burnout o burnt out, ¿no? Y bueno, define la regresión espontánea y completa de un tumor testicular a un tejido fibroso, encontrándose el tumor en etapa metastásica. ¿Qué pasa? Un paciente con un tumor metastásico, se hace la orquiectomía y cuando yo tomo una biopsia de las metástasis, me sale que es un tumor germinal quemado, que es pura fibrosis. Y también algo que también se describe son los tumores germinales extragonadales. Estos son aproximadamente 2 a 4% de los tumores de células germinales, pueden ser seminomas o no seminomas. Esto por lo general son lesiones tumorales que ocurren en la línea media, en retroperitoneo, mediastino o inclusive en la glándula pineal, ¿no? Son pacientes que llegan con adenopatías o metástasis pulmonares, se toma una biopsia y sale que es un tumor germinal, pero se hace estudios a nivel testicular y no vemos ningún tumor, ¿no? Se hace ultrasonido, resonancia y no hay tumor. Y bueno, esos pacientes van a tener un peor pronóstico que los de testículo. Y bueno, también, pues, así como les conté cómo me fue bien, también les cuento cómo me fue mal. Tal vez a principio del año pasado, un paciente de 33 años lo vi en el ISSSTE. Entonces, debutó con falla respiratoria, disnea, se pensó neumonía, se hace una tomografía y una lesión como de 14 centímetros, perdón, como de 20 centímetros, 21 centímetros a nivel torácico. Se le hace una biopsia guiada por tomografía y sale que es un tumor germinal, ¿no? De saco vitelino. Marcadores tumorales, los 3 muy elevados. Se hace un ultrasonido testicular negativo. De hecho, se hicieron 3 ultrasonidos testiculares, los 3 fueron negativos a tumor. Entonces, se trataba de un tumor germinal extragonadal. A este paciente le dimos 4 ciclos de quimioterapia, tuvo respuesta, bajaron los marcadores tumorales, pero el tumor se quedó igualito, ¿no? O sea, no disminuyó de tamaño.
al paciente se operó, lo operó el doctor Paul, el cirujano torácico, y le quitó el 100% del tumor. Fue una bastante impresionante la cirugía, ¿no? Pero después de la cirugía, a los 2, 3 meses, se elevaron nuevamente los marcadores tumorales, le di nuevamente quimioterapia, no bajaron los marcadores tumorales, y bueno, cuando le dije que había que cambiar de quimioterapia, pues el paciente decidió no ponerse la quimioterapia, y bueno, falleció hace un par de semanas, ¿no? Y bueno, digo, si bien no fue un caso de éxito, pero a ese paciente se le hizo, o sea, se le dio toda la quimioterapia, y bueno, el paciente luchó, ¿no? O sea, se hizo una cirugía que no fue nada fácil, pero al fin y al cabo se aceptó hacerla. Muy bien. Y como conclusiones, es el tumor más frecuente, sobre todo en hombres jóvenes, recuerden, 25, 35 años. El tratamiento va a ofrecer tasas de curación, inclusive en etapas avanzadas, y bueno, tenemos el tratamiento accesible para la mayoría de la población, y bueno, en general cuenta con un excelente pronóstico el cáncer testicular. Muy bien, ¿alguna pregunta? Paulo. Sí, Doc. Respecto a los factores de riesgo que comentó al principio, Mm, hemos visto que en la mayoría de los cánceres, un factor de riesgo es la inflamación crónica del órgano afectado. Pero aquí ujú. mencionó que esas actividades como motocicleta, caballo y traumatismos que pues en sí generan inflamación no son factores de riesgo, pero es porque no se ha demostrado o porque se demostró que no son factores de riesgo. Eh, Porque no se ha demostrado, o sea, los estudios que se han llevado no, no han, o sea, sí hay bibliografía que, que nos dice, o sea, que, digo, esto es, claro, son estudios observacionales, ¿no? Evidentemente, en que, bueno, según la información que da las personas que han recibido traumas testiculares, no hay una correlación con el cáncer testicular. O sea, sí hay bibliografía que respalde esto. Eh, y bueno, pues, qué decir, ¿no? Es difícil, pero bueno, es como el cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama, pues es muy frecuente, y pues no hay un factor de riesgo de inflamación crónica a nivel de la mama. Y bueno, el testículo es similar, ¿no? Definitivamente, y bueno, a veces suena chiste, pero la típica consulta de cáncer de testículo, la mamá es la que hace las preguntas, la mamá es la que habla, la mamá es la que dice todo. Y una de las preguntas más frecuentes es, oye, doctora, ¿es que no será que le dieron un pelotazo en la escuela o le dieron una patada a sus amigos? ¿No? Entonces eso hay que, pues, o sea, con firmeza decirle al paciente y al familiar que no culpe a los traumas, ¿no? Y bueno, eso sí se ha demostrado. José Eduardo. Buenas tardes, doctor. Disculpe, mencionó sobre el cisplatino, el etoposide y la blomicina. ¿Hay alguna ocasión específica donde se prefiere las que no están disponibles en el mercado, al menos en la privada? ¿O en qué casos en específico se utiliza? ¿Cómo en qué casos? Sí hay opciones. O sea, cuando eh, hacemos... De entrada son medicamentos que se toleran. Son pacientes jóvenes, sin comorbilidades la mayoría tolera. ¿Cuándo puede haber una contraindicación? Por ejemplo, que no haya en la parte privada o clínicamente. Por ejemplo, un paciente que tenga un tumor retroperitoneal muy grande
que esté haciendo obstrucción de los ureteros, que cause una falla renal secundaria. Tal vez usar cisplatino no sea la mejor opción. Ahí podemos usar un carboplatino. En algunos casos, pues la bleomicina, si no está disponible, podemos usar vincristina. ¿Sí? Digo, actualmente el problema de la obtención de medicamentos probablemente ya esté resuelta en un 70%, ¿no? Tal vez en un 80%. Por alguna razón que yo no sé,